En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis hermanos, estamos una vez más en su programa Abba Padre Internacional. Otro nuevo día más en la presencia del Señor. Quiero invitarte junto con nosotros a que invoques la presencia santa del Espíritu de Dios. La anunciación del ángel de Dios. Alégrate, llena de gracia, exclamó. Y el Espíritu Santo en ti descendió. Y el poder del Altísimo te cubrió. Muy pronto apurada la Virgen partió, e Isabel del Espíritu Santo se llenó, y el niño en su vientre de gozo saltó. Bendita tú eres, Madre del Señor. Una corona de rosas adornan tu belleza. Que tiene dos estrellas, una corona de rosas adornan tu pureza. Una corona de rosas, Jesús, te hizo reina. No tiene más fino, le dicen Tana. No ha llegado mi hora, le dice a mamá. Hagan lo que él diga, a su voluntad, y todo el agua buen vino será. Grandiosa mujer, vestida del sol, con la luna a tus pies, gloriosa asunción, y el pecado en ti nunca entró. Intercede por mí, oh Madre de Dios. Una corona de rosas Adornan tu belleza, que tiene dos estrellas, adornan tu pureza. un rosario de rosas que se transforman en misterios de tu amor, por su muerte y su pasión. Una corona de rosas, una
Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta ahora, hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pues ese es un texto que tiene muchas cosas interesantes. Esto eso no se lo estaba diciendo a los apóstoles, se lo estaba diciendo a la gente que lo escuchaba, que estaba ahí. Y le habla de Juan el Bautista, de su primo. Ustedes sabían que era su primo, ¿verdad? San Juan Bautista era primo de Jesús. Era pariente suyo. Acuérdense que Isabel, que era la madre de él, era pariente de María. ¿De acuerdo? Ella fue donde Isabel. Isabel y Zacarías, que son su padre. Y él comienza a hablar de que no hay uno más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Claro está, Jesús también nació de mujer. Pero quizás Jesús no entra en esta categoría porque Jesús no es solamente hombre, es Dios. Y quizás se excluye por eso, porque no es solamente hombre, él está en otra categoría, ya que él también es Dios. Ahora bien, si nos vamos a por lo que es nacer de mujer, pues él es el más grande, Jesús, claro que sí, nadie más que él. Pero él hace algo curioso y dice que a pesar de eso, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El más pequeño en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los más pequeños en el reino de los cielos? Los humildes, los anahuim, eso que nos habla el Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé, aquellos que son humildes y entienden quién es Dios y quiénes son ellos, son los que arrebatan el cielo. Pues cualquiera de ellos, más pequeño, pues es más grande que él. También él hace una observación que desde los días de él, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Y a qué se refiere con la violencia? Pues la violencia que se hace uno mismo, es decir, cuando te niegas a ti mismo y cargas con tu cruz, ese tipo de violencia, no la violencia de guerras, de maltratar al otro, de pelear y matar al otro, no ese tipo de violencia, la violencia que haces hacia ti mismo, tratando de gobernar tus impulsos, gobernar tu carácter, todo eso que te hace ir a ras de tierra como los animales y tratas de dominarlo, pues eso es lo que te hace hacerte violencia. Era como esta historia este testimonio de San Francisco de Sales, que decían que era el hombre más dulce del mundo, y el escritorio de él estaba lleno de arañones, o sea, él arañaba el escritorio, o sea, de la violencia que se hacía. Quizá quería saltarle a alguien encima y él pagaba con el escritorio en vez de sacarlo a flote eso que quisiera hacer. Y también habla que los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. O sea que con Juan se cierra toda esa era de esos profetas elegidos y escogidos a dedo,
porque ya después que viene el Espíritu Santo se desparrama y ya todo cualquier persona puede recibir pues el don de profecía, puede ser profeta, todo aquel que lo pida, que lo quiera, puede tenerlo. Antes era algo exclusivo, antes eran para unos elegidos a dedo en cada época, en cada generación. Y también hace la salvedad de que él es Elías que tenía que venir, porque se había anunciado que Elías tenía que venir para la época en que iba a venir el Mesías. Pues él es esa representación. No es que Elías se encarna, porque hay algunas personas que pues creen en la reencarnación y creen que fue que Elías se reencarnó en Juan Bautista. No, nada que ver. Sino es como esa representación de Elías que tenía que venir. Y por eso nos dice que el que tenga oídos, que oiga, o sea, el que pueda oír, el que pueda entender, que entienda esta palabra del Señor. Espero que te haya dado luz en alguna de estas. Quizás esto es un pasaje oscuro para muchas personas, pero espero que te haya podido dar un poco de luz en esta reflexión. Bendiciones. La revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. La revista digital. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 9 de diciembre la Iglesia celebra el día de San Pedro Fourier. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Al santo de hoy se le ocurrieron en el año 1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar por todo el mundo San Juan de la Salle en 1700 y San Juan Bosco en 1850, precursor de la educación gratuita y popular. Nació en Lorena, Francia, en 1565. Habiendo terminado brillantemente sus estudios en la universidad, fundó una escuela gratuita en su ciudad, caso bien raro en ese entonces. Luego, ingresó en la comunidad de canónigos regulares de San Agustín y allá fue ordenado sacerdote. Como se sentía indigno de celebrar la Santa Misa, duró 3 meses sin hacer la celebración de su primera misa. Desde su ordenación, preparándose para ello, algo parecido hizo San Ignacio de Loyola. Le pusieron a escoger entre 3 parroquias para que él dijera en cuál de las 3 quería ser párroco. Él escogió la más abandonada, la que más problemas tenía y la que más estaba necesitando de un trabajo fuerte y constante. Lo primero que hizo para lograr convertir a aquellas gentes fue dedicarse a orar, a sacrificarse por ellas. Recordaba lo que decía Jesús: ciertos malos espíritus no se alejan sino con la oración y con el sacrificio. Otras armas que él utilizaba para ganarse las almas de los pecadores fueron la limosna y el buen ejemplo. Quería cumplir con aquel mandato del Señor que dice: de tal manera luzca ante los demás la luz de vuestro buen ejemplo, que los demás, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial. En su parroquia existían numerosas personas que habían tenido bienes de fortunas, pero un mal negocio o un incendio o una enfermedad o un robo, entre otras, había quedado en una gran pobreza. Para ellos, fundó nuestro santo una caja de mutua ayuda, con la cual depositaban las contribuciones que las gentes le hacían y de ahí iba sacando para prestar a quienes habían quedado en ruina. Lo único que les exigía era que si un día lograban volver a tener otra vez los bienes suficientes, devolvieran lo que se les había prestado. San Pedro Fourier estaba convencido de que para poder hacer apostolado sin desanimarse ni desorientarse, es necesario asociarse con algún grupo apostólico donde a uno lo animen, lo corrijan y lo guíen. Por ello, fundó en su parroquia 3 asociaciones apostólicas: la de San Sebastián para hombres,
la de Rosario para señoras y la de la Inmaculada para las señoritas. A San Pedro Fourier se le ocurrió en aquellos años algo que 100 años después le iba a dar gran éxito a San Juan Bautista de la Salle, pero que para aquel 1600 todavía no encontraba ambiente favorable: fundar las escuelas gratuitas para el pueblo. Trató de hacerlo en su parroquia, pero se encontró con que los sacerdotes no aceptaban dar clases en primaria y los padres de familia, que eran muy pobres, no les interesaba que sus hijos estudiaran. Además, los maestros que encontraba no tenían vocación para ello. Total, fue un fracaso total. Habiendo fracasado en cuanto a la escuela para niños, nuestro santo se propuso hacer una fundación para los niños. Habiendo fracasado en cuanto a escuelas para niños, nuestro santo se propuso hacer una fundación para las niñas, pero amaestrado por las amargas experiencias anteriores, se propuso preparar antes muy bien a los profesores. Reunió 4 muchachas dirigidas por la beata Alicia, que fue la cofundadora de la comunidad, y empezó a darles a cada día 1 hora de clases de pedagogía y de técnicas para enseñar a la juventud. Luego, las fue enviando a dar clases a grupos de jovencitas y pronto ya pudo fundar con ellas la comunidad de hermanas de San Agustín. El padre Pedro puso en práctica varios métodos educativos que después otros famosos educadores católicos popularizaron por todas partes. Lo primero fue hacer que la educación fuera práctica, que no se redujeran solo a aprender cuestiones teóricas, sino que se enseñara a la juventud muchas cosas que en la vida practican día tras día y que era necesario saber. Y así, le dio gran importancia a la contabilidad, tanto que sus colegios eran verdaderamente unos secretarios comerciales, donde los jóvenes se familiarizaban con todo lo que iba a servir para ser después unas eficientes secretarias y unas hábiles contadoras. También les enseñaba artes prácticas como bordado, pastelería, dibujo y otras cosas más. Su parroquia estaba infestada de calvinistas y evangélicos, lo cual era un serio peligro para los católicos. Lo primero que se propuso nuestro santo fue instruir a sus feligreses acerca de los 10 errores o herejías que enseñan los protestantes, para que no se dejaran engañar por ellos. Luego, fue insistiendo en que el católico, por pertenecer a la mejor religión del mundo, debe tener un comportamiento mejor que todos los demás. Y a los protestantes les recordaba cuán bueno y provechoso es pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Los feligreses de su parroquia comentaban: el padre Pedro ha logrado más en cuanto a los protestantes en varios meses que lo que habían logrado los otros sacerdotes en 30 años. En 1622, nuestro santo fue nombrado superior de su comunidad en canónigos de San Agustín, y al posesionarse de su alto cargo dijo: así como Jesucristo se entrega a nosotros en la Sagrada Comunión sin esperar pago alguno y buscando solamente el bien de los que la reciben, así me dedicaré desde este día a todos ustedes, no para obtener algún honor o ventaja alguna, sino pensando solamente en la salvación de las almas. En 1636, el gobierno de Francia quiso exigirle que hiciera un juramento que iba contra su conciencia. En vez de jurar, prefirió salir desterrado. Los últimos 4 años de su vida las pasó en el desierto, enseñando en una escuela gratuita que él mismo había fundado allá. Dios lo llamó el 9 de diciembre del 1640. El sumo pontífice lo declaró santo en 1897. El santuario donde están sus restos es visitado por numerosas peregrinaciones y su comunidad logró extenderse por varios países. Es por eso que hoy es el día de San Pedro Fourier. Mis queridos hermanos y hermanas, de San Pedro Fourier tenemos nosotros que aprender tantas cosas. En primer lugar, enseñar gratuitamente. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros enseñar lo que sabemos? Es como si no quisiéramos que los demás aprendan. Hoy es un buen día para proponerme enseñar a alguien, enseñarle de lo que sé. Si lo que sabes es cocinar, enséñale a alguien. Si sabes de la palabra, enséñale de la palabra a alguien. Si lo que sabes es un arte manual, enséñaselo a alguien. Si sabes alguna tecnología o una forma diferente de hacer las cosas, enséñaselo a los demás. Tenemos que ayudar gratuitamente a los demás. Estamos viviendo en un siglo donde todo es rápido o todo es pago. Por eso te invito a que des gratis al Señor, que con tu ofrenda ayudes. Recuerden la caja que tenía este gran santo, donde él incluso ayudaba a aquellas empresas que habían quebrado de su comunidad. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, a que con nuestras ofrendas podamos ayudar a la propagación del Evangelio, ayudar a muchos hermanos que intentan levantar
levantarse, pero también hoy es un día para que tú y yo aprendamos que tenemos que ser personas íntegras. Él prefirió el destierro a traicionar al Señor, a traicionar su conciencia. No vendas tu conciencia, porque en ella está el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bendiciones, mujeres de valor, mis amadas amigas y hermanas en Cristo. Estoy muy agradecida con el Señor, por este día, ¿no?, que nos regala, en el cual me da el privilegio de reencontrarme con ustedes. Sean bienvenidas a Mujeres de Valor y que el Señor derrame su paz sobre cada una de nosotras y sobre nuestros hogares. Amigas queridas, en este día quiero compartirles 3 sugerencias que, de ponerlas en práctica con verdadera intención y profundo amor, sé que las ayudará a vivir una Navidad distinta, diferente y definitivamente centrada en su verdadero significado, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. La primera sugerencia es fijar la mirada precisamente en Jesús. Sabemos que Jesús es el motivo de la Navidad, que su nacimiento es lo que le da sentido a esta hermosa época, pero tristemente no todos logran atesorar que Dios se haya hecho hombre y habitar entre nosotros con el propósito de entregar su vida por amor a cambio de nuestra salvación. Aún conociendo la extraordinaria verdad del significado del nacimiento de nuestro Rey, nos perdemos el vivir con fe e intención la auténtica esencia de la Navidad cuando nuestra mirada no está fija en Jesús. Al no poner nuestros ojos en Él, en Cristo, nuestro corazón se divide en dos y caemos en la trampa de dejarnos distraer por las fiestas, las compras, los encuentros y todo lo que solo en apariencia pareciera darle sentido a este tiempo. Yo las invito a fijar su mirada en aquel que, siendo grande y Señor de todas las cosas, escogió, como bien dijo Benedicto XVI, y cito, renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo. Solo centrándonos en Jesús podremos vivir una Navidad diferente, pero también una vida con propósito. Segunda sugerencia, dar a lo material su justa importancia. Penoso pero real, Navidad se ha convertido en sinónimo de negocios abarrotados. Pero el problema no está en regalar algo material, sino en creer que lo material es lo mejor, lo único, lo más importante, cuando hay otras cosas no tangibles que pueden ser hasta más importantes y que son de hecho más importantes. Fíjense que mientras hay comercios completamente llenos, hay personas completamente solas que en silencio ruegan a Dios por ser escuchadas, abrazadas, acompañadas, comprendidas, acogidas por alguien más. ¿Qué pasaría, les pregunto, si miramos a nuestro alrededor? Probablemente hasta en nuestros hogares haya alguien que lo único que desea es tener nuestra completa atención mientras están con nosotras. Yo les invito, mis hermanas, a darle a lo material su justa importancia, a apostar por esos regalos que alimentan el alma y que de otras personas no pueden recibir. ¿Cómo qué? Como nuestro tiempo, nuestra atención, compañía, oración, hombro, apoyo y todo lo que podamos dar de nosotras con amor. Pero principalmente a compartir con todos el mejor de los regalos y el único regalo capaz de satisfacer enteramente las necesidades del corazón humano. Y me refiero a Cristo, por supuesto. La tercera sugerencia es compartir con amor. Y no se trata de compartir porque seamos buenas personas o de ayudar porque es Navidad. Se trata de que Dios se ha desbordado su bondad sobre nosotras al alcanzarnos con su misericordia y al darnos a Jesús, su amado Hijo, como prueba de su insondable amor. Se trata de que nuestro Padre ha sido en extremo muy bueno con nosotras. Se trata de imitar a Cristo en todo tiempo.
Te invito a compartir con amor, con gozo en tu corazón, a compartir con generosidad, aunque consideres que sea poco lo que en este momento tú puedas dar. Yo te aseguro que tu Padre que todo lo ve, sabrá multiplicar en bendiciones lo que ha salido de tus manos para prosperarte a ti y a quien lo ha recibido. Dios te quiere usar para poner comida en la mesa de alguna familia de escasos recursos, para acoger en tu hogar a alguien que no tendrá con quien compartir en Nochebuena, para calzar a alguien que anda descalzo, para proveer un medicamento a quien no lo puede costear. Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, nos quiere usar a nosotras para llevar descanso al guerrero, alegría al que se encuentra triste, consuelo al que sufre y esperanza a quien la ha perdido. La invitación final, ser dócil al Espíritu Santo y dejarte usar. Espero que sí se animen a poner en práctica estas 3 sugerencias y que también las compartan con su familia. Será hasta una próxima con el favor de Dios. Y recuerda que puedes seguirme en Instagram como @SeleneEscribe. Dios te bendiga. Hermanos y hermanas que se conectan a esta bendición de evangelización Abba Padre Internacional. Una vez más compartiendo la palabra de Dios hoy bajo el tema Preparando el Camino. Pero antes de adentrarnos al estudio y meditación de la palabra de Dios, vamos a conectarnos con Él a través del Espíritu Santo. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tus palabras que son fuente de vida, medicina para el alma, conversión para el pecador y salvación para la humanidad. Señor, una vez más queremos colocarnos delante de tu presencia. Una vez más queremos colocarnos frente a ti para que tú vengas por medio de tu Espíritu Santo a iluminar nuestra mirada interior, a llenarnos de tu gracia, a llenarnos de tu paz, a llenarnos de tu perdón. Ilumínanos a lo largo del estudio de tu palabra, que en la misma nos sean revelados tus designios y secretos, que podamos entenderlos y asimilados, y por supuesto, Señor, danos también la fuerza por el mismo Espíritu para cumplir tu voluntad. Todos estos favores te lo pedimos a ti que eres Dios, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Preparando el camino. La Iglesia está viviendo el tiempo del Adviento, el tiempo en el que nos preparamos para celebrar al Cristo que vino, al Cristo que está y al Cristo que vendrá. Porque Dios hace de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, un solo tiempo. Y en ese tiempo que llamamos eterno presente de Dios, nosotros vivimos cada etapa de la historia de la salvación y la unimos al calendario humano, en el cual nos ponemos de acuerdo para en ese momento volver a rememorar ese acontecimiento que marcó la vida de la humanidad, que es a saber el nacimiento de nuestro Dios. Pero celebramos en este tiempo a ese Cristo que vino, a ese Cristo que aún está presente y a ese Cristo que viene en una sola dimensión. Los personajes que se van y que se están mencionando ya en el Adviento serán Juan el Bautista, Isaías, la Virgen María, en fin. Hay algo importante. La natividad o nacimiento de nuestro Dios marcó el principio de una gran era,
Y hay dos momentos grandes en la historia: nacimiento y la muerte del Señor. Y previo a estos acontecimientos existe la preparatoria. En el caso del nacimiento es el Adviento, y en el caso de la muerte, o más bien la pasión o resurrección del Señor, y resurrección del Señor es la Cuaresma. Para esto la Iglesia utiliza un color específico, que es el color morado, que significa tiempo de espera, tiempo de sacrificio, y nos manda en este tiempo de Adviento, como en el de Cuaresma, a sacrificios, a confesión y a tener un corazón preparado para el gran acontecimiento. Así como pintamos la casa, como decoramos, como compramos ropa nueva para estas fiestas que vamos a celebrar, así también hay un lugar especial que debemos preparar, y ese lugar es nuestro corazón. Y una lectura casi obligada, propia de estos tiempos, es la que nos habla de Juan el Bautista. Voy a tomar como basamenta en esta ocasión el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, y esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan este grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, las quebradas sean rellenadas, y los montes y cerros allanados. Lo torcido sea enderezado, y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan, el precursor, Juan, el atalaya, el escudero que venía delante del Señor anunciando. Él era la voz que gritaba en el desierto. Él se levantó en las riberas del río Jordán en el tiempo del año 15 del reinado de Tiberio. Y allí, como dice la Escritura, empezó a predicar dos cosas: bautismo y conversión. El bautismo, que significa, era el signo de un nuevo nacimiento, y la conversión, que es un cambio de vida. En este accionar, muchos venían a él. El Evangelio de Mateo hace una descripción de cómo físicamente se veía Juan. Vestía de piel de camello, se alimentaba de lo que había en la naturaleza, de miel silvestre, de langostas, en fin. Totalmente distinto a cómo se está viviendo en estos días la preparatoria para el nacimiento. Mientras él vestía de piel de camello, que era, a saber, una piel rústica, una ropa muy común, nosotros nos preocupamos por vestir de ropas de marca, por vestir de grandes diseñadores, por tener una hermosa tela, un hermoso acabado, buenos zapatos, buenas carteras, peinados ostentosos en el caso de las mujeres, procesos que en estos tiempos se están usando hasta quirúrgicos para embellecimiento de nuestro exterior. Sin embargo, esa es la manera en la cual nosotros simplemente estamos denostando que hay en alguna ocasión o en algún momento ciertos vacíos en el interior. También él se alimentaba de miel silvestre, eran alimentos sencillos. Nosotros buscamos grandes menús, buscamos grandes platos, estamos preparando esa gran cena y vemos cómo el que era el precursor, el que iba a tener a Cristo de frente, lo hacía de la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque lo más interesante viene ahora, no es el exterior, porque así dice la Escritura: preparen el camino del Señor.
¿Y cuál es el camino del Señor? ¿Cuál es la senda que tenemos que preparar? ¿Cuál es la vía? Un camino es una vía que te lleva a algún lado. Y el camino en este caso es el camino del Señor. O más bien, preparar un camino para el Señor, para que el Señor venga, para que el Señor se transporte de su presencia a mi vida. Y ese camino no es otra cosa que nuestro corazón. Sí, en nuestro corazón de donde brota la vida, en nuestro corazón donde se albergan las sensaciones y emociones, en nuestro corazón donde habita el bien, pero también puede habitar el mal. Y Él utiliza algunas figuras: enderecen sus senderos. Hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Enderezar los senderos significa que nos hemos desviado quizás del plan que Dios tenía para nosotros y es hora de retomar nueva vez ese plan. Es hora de volver al plan original que el Señor nos ha marcado, al llamado que nos hizo desde el principio. Porque si vas por un camino recto y de pronto dobla, sabes que tienes que volver al camino, si no se te hará más largo o sencillamente nunca llegarás a la meta. Y que las quebradas sean rellenadas. Recordamos que las quebradas no son más que los huecos que hay en el camino, los hoyos que hay en el camino. ¿Y qué significan esos hoyos? Significan los vacíos existenciales que tiene el ser humano y que lo vive llenando precisamente de cosas superficiales. Hablábamos de cómo vestía Juan y cómo vestimos nosotros. Pues bien, nosotros necesitamos llenar esos vacíos que hay en nuestro corazón, pero llenarlos de Dios, llenarlos de buenas obras, llenarlo de principios básicos cristianos que nos ayuden a colocar todo a la par, de tal manera que cuando el Señor venga a entrar a mi vida, no se caiga en ese hoyo, no entre a ese hoyo, sino que pueda entrar, y estoy hablando el lenguaje figurado, a nuestro corazón de manera directa. Y los montes y cerros sean allanados. Los montes, las montañas, aquí representa el orgullo. Si usted va por un camino y hay una montaña, usted no podrá ver lo que está detrás de la montaña. Usted sencillamente estará obnubilado. Entonces aquí habla del orgullo. Las montañas, las alturas representan el orgullo. Vamos a bajarnos, vamos a menguar, vamos a disminuir para que podamos entonces ese camino que ya llenamos, las hondanadas que son nuestros vacíos. De pronto el orgullo también hay que bajarlo para seguir allanando el camino, para seguirlo preparando, colocando de manera tal que nuestro acceso a Dios sea directo y que el acceso de Dios a nosotros tampoco tenga obstáculo. Y finalmente dice que lo torcido sea enderezado, el pecado. La palabra pecado del griego amartía significa fallar, las fallas. Las cosas que no estamos haciendo de manera correcta, las cosas que estamos haciendo de manera incorrecta, hay que volverlas a hacer de la manera en que originalmente eran el plan de Dios para nuestras vidas. Y dice finalmente el versículo 9, y todo mortal entonces verá la salvación del Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana, el Adviento es el tiempo perfecto que usamos para entrarnos al misterio más grande, a la manifestación de Dios hombre a nosotros. Pero también tenemos que seguirlo preparando para el Dios que está en nosotros. No solamente es un nacimiento histórico, es un nacimiento que se renueva cada vez que nosotros entramos a esta dimensión del Señor, del tiempo de Dios que es el eterno presente. Cuando allanamos el camino, cuando llenamos las quebradas, cuando enderezamos los torcidos, dice que todo mortal verá la salvación del Señor. Porque para esto es que estamos preparando todo esto. No estamos celebrando Navidad solamente para alegrarnos, para compartir como familia, no, porque es parte del proceso de la salvación.
No celebramos en la iglesia los tiempos litúrgicos como algo que se repite cíclicamente. No, es porque eso es una especie de ejercicio espiritual que nos fortalece para ayudar a conseguir la salvación. Porque al final de todo, porque a la postre de todo, lo único verdaderamente importante es la salvación. Y es por eso que en este tiempo en que se nos anuncia al Redentor, en que esperamos una vez más su nacimiento actual, es la mejor ocasión para preparar el camino de nuestro Señor. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y que la paz y el amor de Cristo, que pronto nacerá una vez más en nuestros corazones, les alcance junto a toda su familia. Abba Padre, venga tu reino. Saludos, amado hermano, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y bienvenidos a un nuevo segmento de Redescubriendo los Dones y Carismas. Damos comienzo en este segmento número 8, como lo hacemos en todos los segmentos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Hemos estado hablando sobre los dones y los carismas, o mejor dicho, hemos estado creando, por así decir, una introducción antes de entrar a los dones y carismas. Y este segmento que se titula Redescubriendo los dones y los carismas, lo que busca es que podamos descubrir nuevamente los dones y los carismas que hemos dejado a un lado y no los hemos estado utilizando. Si nosotros tenemos estos regalos hermosos que nos ha dado el Padre Celestial, gracias a su Hijo amado Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en el sacramento del bautismo, ¿por qué no los estamos usando? ¿Por qué no estamos utilizando los dones, los carismas y los talentos que el Señor nos ha dado por medio de los dones y los carismas? Y eso es lo que estamos buscando, reavivar, redescubrir los dones y los carismas, muy en especial en la renovación carismática católica, que se ha ido, triste y lamentablemente, se ha ido perdiendo un poco el deseo de utilizar los dones y los carismas, y muchas veces los círculos de oraciones se han vuelto conciertos o se han vuelto noches de prédica. Entonces, la dinámica de utilizar los dones y los carismas, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, el descanso en el espíritu, el orar, el cantar, el hablar en lengua, todos estos dones, todos estos carismas, se ha ido perdiendo la práctica de ellos en nuestros círculos de oración. Y lo que este segmento busca es reavivar el deseo y redescubrir todos esos dones y carismas que la iglesia tiene desde el principio, desde Pentecostés, allá en el aposento alto, estando María en medio de ellos. Desde allí los dones y los carismas fueron derramados sobre la iglesia. Entonces, cuando usted y yo fuimos bautizados sacramentalmente, recibimos esos dones y carismas. Y muchos de nosotros, cuando llegamos o cuando comenzamos en la renovación carismática, deseábamos, anhelábamos que el Señor nos capacitara y nos llenara de su gracia, de ese poder, esa fuerza del Espíritu Santo, para por medio de los dones y los carismas servirle a Él. Y últimamente he notado como que un apagamiento de los dones y los carismas, y yo le agradezco a los hermanos de Abba, ¿verdad? De Abba Padre de la República Dominicana por permitirme este espacio con este segmento, con el deseo genuino de buscar despertar, el redescubrir los dones y los carismas. Ese es el propósito, ¿verdad?, de estos segmentos. Así que la semana pasada, en el segmento pasado, estábamos hablando sobre cuál es el propósito de tener los dones. Y habíamos ya señalado el primero, que uno de los mayores
propósitos es el complementar los dones y los carismas de mis hermanos de comunidad. Esto es importante y quiero volver a reforzar este punto. Uno de los mayores propósitos es complementar los dones y carismas de mis hermanos y de comunidad, porque nosotros no podemos abrazar y adueñarnos de todos los dones y los carismas. Es de suma importancia que entendamos que yo no tengo todos los carismas, y aunque yo los tuviera, no es que no los tengo en propiedad, Dios me los ha dado por medio del bautismo. Lo que sucede es que muchas veces se desarrollan más ciertos dones y ciertos carismas en uno que en otras personas. Entonces, pero yo tampoco puedo convertirme en el dueño de todos los dones, de todos los carismas, y entonces no permitirle esa oportunidad a nuestros hermanos y hermanas de comunidad, el desarrollar en ellos los dones y los carismas. Por eso es tan importante y quiero reforzar ese punto, ¿verdad? Entonces, y el segundo punto que estábamos hablando era que para evangelizar, propósito de los dones y los carismas era para evangelizar con poder. Y recordábamos de feliz memoria al padre Emiliano Tardif, que él decía que los dones y los carismas eran para que se viera que Jesús está vivo. El hermano Pepe Prado, por otro lado, dice que el propósito es que los signos visibles del reino de Dios se vean por medio del poder del Espíritu Santo y los dones y los carismas. Y yo les compartía una frase mía o un pensamiento mío que era que los dones y los carismas suplen de fuerza y poder aquellas áreas que humanamente yo no puedo suplir. Yo tengo que entender y aceptar que humanamente yo no tengo ningún poder, yo no tengo ninguna autoridad, yo no tengo una unción propia mía. Yo predico, pero yo le pido al Señor que sea por medio de la unción del Espíritu Santo, por medio de los dones y los carismas que el Espíritu Santo el Espíritu Santo que está en mí, sea Él, y siempre para Él es la gloria, siempre para Él es la gloria. Entonces, el cuarto punto que quería compartirle es que nos capacita. El Espíritu Santo, los dones y los carismas nos capacita. No obstante, y ojo, esto no sustituye el estudio personal y todos aquellos cursos que ofrece nuestra Santa Iglesia Católica. Cada diócesis, cada país tiene cursos de formación. La República Dominicana tiene sus escuelas de evangelización. Ustedes se pueden comunicar con el hermano Luis Espinal, quien actualmente es el coordinador nacional de la República Dominicana. Yo soy el coordinador de Puerto Rico, de la Renovación Carismática Católica. Si usted desea cursos de formación, se puede comunicar conmigo. El CONCLA ofrece cursos de formación. Incluso CARIS ofrece cursos de formación, que antes era ICRES y ahora CARIS es el que está ofreciendo, ¿verdad?, todas estas herramientas de capacitación. Por eso yo quiero invitarte a que, amado hermano, a que usted reflexione interiormente cuál es el propósito de tener los dones y los carismas. No es para que usted sea mejor que otros. Los dones y los carismas nos hacen servidores, sí, nos hacen servidores de otros, pero no mejores que otros. Nos debe de motivar a ayudar a crecer a otros dentro de lo que se llama los dones y los carismas. Esa es la invitación que en este segmento yo te quiero hacer. Así que finalizamos este segmento, pero vamos a continuar en nuestro próximo segmento profundizando, y uno de los puntos que vamos a profundizar para el próximo segmento es ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo, o por qué yo siento que no se ha desarrollado en mí los dones y los carismas como yo quisiera que se desarrollaran? Así que muchas gracias a todos, un abrazo y que Dios me los bendiga.
y regresamos con los hermanos del estudio allá en Abba Padre. Dios me los bendiga. Hemos llegado al fin de este programa. Espero que haya sido de bendición, que el Señor te haya hablado directamente a ti al corazón a través de esta prédica, a través de estas canciones, de todo este tiempo que hemos compartido contigo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Bendiciones para todos.